Conferencia. Distintivos de Calvary Chapel. ¿Y qué pasó ahí? Dice ahí el verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nuevamente fueron llenos del Espíritu Santo. Lo mismo el capítulo 2. Se necesitaba solo el Espíritu Santo para que estas personas desafiaran la autoridad. Me cuesta decir esa palabra porque a mí me gusta respetar las autoridades. A mí me gusta obedecer las autoridades, siempre lo estoy repitiendo. Pero estas personas desafiaron la autoridad. La autoridad les decía: no prediquen más en el nombre de Jesús. La única causa en la cual no nos sometemos a las autoridades y desafiamos a las autoridades cuando nos quieran acallar nuestras voces acerca de Jesucristo. Era imposible con estos hombres, era imposible, pues el Espíritu Santo había venido sobre ellos. En Hechos capítulo 2 también, estás ahí cerquita. Las funciones que tenía esta iglesia, tenía 4 funciones básicas, esta iglesia primitiva. Dice Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una, en la comunión unos con otros. Ahí tenemos. En el partimiento del pan y en las oraciones. Estos 4 fundamentos deben ser instituidos cuando una congregación de creyentes se desarrolle. Dice el pastor Chuck: si dirigimos a las personas a continuar perseverando en la palabra de Dios, enseñándole la doctrina de los apóstoles, trayéndola al compañerismo del cuerpo de Cristo, participando en el partimiento del pan, siendo personas de oración, veremos a Dios suplir cualquier otra necesidad. Estás en proceso de fundar una iglesia. Dios te va a llamar a fundar una iglesia. Hágalo, obedezca. Pero no copie otros ejemplos humanos de otros pastores exitosos en distintas situaciones. Copia el ejemplo del libro de los Hechos. Una iglesia dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Ahí está. 4 funciones básicas que dice el pastor Chuck en este verso 42. En la palabra, en la oración, el partimiento del pan, en la comunión. Como dijo Jorge, una de las cosas que escuchamos mucho fue el concepto de familia. De verdad, yo también escuché mucho. Tuvimos la misma conferencia, parece. Escuché mucho eso. Y me gustó mucho lo que dijo al final Don McClure, al final de la conferencia. Él la cerró. Dijo, bueno, nos reunimos mucho con las familias de Raúl Ríez, creo que McIntosh y John Fuchs, parece. Nos reunimos mucho. Incluso nuestros hijos son amigos entre ellos. Ya dijo, nos creemos papás de los otros, así. Tenemos mucha comunión. Familia. Una cosa interesante eso, ¿ya? No solamente de poder vernos 1 o 2 veces a la semana, poder ir más allá y estrechar lazos, pero que vienen del Espíritu Santo, que siente que Dios ha tocado eso y pueden hacer eso. Y es traer la comunión, esto, es traer la comunión. Mira, en el mismo capítulo 2 que ya tienes, el verso 47, ¿cuál es el producto? ¿Qué ocurría si se practicaba lo anterior? Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. No la añade el pastor, no la añaden los líderes. Aunque tú traigas a alguien, no lo hiciste tú, el Señor añade gente a la iglesia. Y nosotros podemos ver llegar gente a las iglesias que llega por sí sola. Podríamos decir alguna cosa humana, alguien le predicó de la iglesia, alguien le invitó, pero sigue siendo el Espíritu Santo. Y cuando la gente llega y se sienta y escucha la palabra de Dios, es convencida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo la trajo. El Espíritu Santo le habla. Y el Espíritu Santo le sigue haciendo permanecer en Dios. Es toda la obra de Dios. No debemos confundirnos.
no es por nuestras capacidades, ¿ya? No es porque el pastor hable bien o porque el pastor es muy simpático, ¿ya? Cuenta muchos chistes y cosas por el estilo, ¿ya? O que la gente de la iglesia es buena tela, ¿ya? No, es el Espíritu Santo haciendo su obra. Una cosa que es interesante es que tenemos que ver y dejar la obra de Dios en Dios y no confundirnos. También puede ser fácil equivocarse en tener algo muy bien estructurado, muy bien cuadradito y como que todo funciona bien, pero tener cuidado que tal vez no fue el Espíritu Santo. Quizás fue el hombre. Podemos tener algo, una iglesia físicamente, con gente también, todo rondando bien, mecánicamente todo perfecto, pero debemos tener cuidado que tal vez no fue el Espíritu Santo. Es obra de hombre. Y si la hace el hombre, ¿quién la sostiene? El hombre. Y eso se vuelve como insoportable. Lo que comienza el hombre, lo mantiene el hombre y eso se vuelve insoportable. No olvide nunca de que Dios está a cargo de esto. En Hechos capítulo 6, por favor, quiero que vayas allá. Podemos ver la misión, una de las prioridades que tenían los apóstoles. Y hubo una problemática ahí, en Hechos capítulo 6, del verso 1 al 7, y lo voy a resumir. La problemática en la iglesia es que ellos ayudaban a algunas personas, a algunas ancianas y a algunas viudas, pero habían viudas que eran cristianas, lógicamente, que provenían del judaísmo y otras que provenían del pensamiento griego. Y hubo una problemática en que dijeron que estaban siendo atendidas mejor las que provenían del judaísmo que las que venían del pensamiento griego. Hubo una problemática ahí y bueno, los apóstoles estaban sirviendo a las mesas y haciendo todo eso. Y dijeron los apóstoles, y esto quiero que lo leamos, por favor. Está en el verso 2. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, ellos estaban invirtiendo el tiempo en otra cosa, en un trabajo que no era malo en todo caso, pero estaban perdiendo el tiempo de estudiar la palabra. Eligieron a 7 personas llenas del Espíritu Santo, se da el énfasis acá, ser lleno del Espíritu Santo, ese es el requisito. ¿Y para qué dice? En el verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Conferencia. Distintivos de Calvary Chapel.